Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Bueno, y como dice el refrán popular, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Esto podría aplicarse perfectamente a la situación que se está presentando en el Departamento de Impuesto, más específicamente en el área donde se reclaman las placas de los autos. En esta semana hemos podido observar cómo los usuarios están haciendo largas filas para poder, primero, adquirir su número y segundo, evitar una multa por parte de la policía. Bueno, ciudadanos, todo lo dejamos para última hora. Esta es la situación que en estos momentos se está viviendo en el Departamento de Impuesto, donde muchos usuarios están haciendo largas filas para poder reclamar sus placas de autos. Desde la semana pasada hemos observado cómo después de haber hecho varios anuncios, la comunidad esperó hasta el último momento para hacer el pago de sus números y reclamar consecuentemente sus placas de auto. El hecho es que ahora miles de usuarios hacen largas filas en muchas ocasiones debajo de un inclemente sol para poder reclamar sus placas y así evitar multas por parte de la policía, ya que desde este fin de semana el cuerpo policial estará haciendo fuertes controles viendo quién no tiene su placa al día. Por este motivo, el Departamento de Impuestos recientemente anunció que mañana sábado 15 de febrero, en su oficina principal en Kamakuri, tendrán abierto para los usuarios que deseen ir a pagar su número y reclamar su placa. El horario será a partir de las 8 de la mañana, extendiéndose hasta las 2 de la tarde. De esta forma, el Departamento de Impuestos hace una apelación a todos los usuarios para que aprovechen este horario y de esta forma evitarse posibles multas. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, aseguró no tener interés en reelegirse, sino más bien trabajar hasta el 2016 para mejorar la calidad de vida de los pobres. El mandatario habló en Barahona al dejar iniciada la construcción de la presa de Monte Grande, donde se invertirán más de 401.000 millones de dólares. Catherine Díaz nos tiene los detalles. No tengo ningún otro interés, ni de ser líder, ni de reelegirme, ni nada por el estilo. Lo que busco... Danilo Medina dijo estar concentrado en asistir a los más necesitados, dándoles financiamiento, invirtiendo en la educación y con otras iniciativas. Y lo único que busco como recompensa es que cuando vuelva y me convierta en un ciudadano ordinario, cuando cruce por las calles, la gente me diga: gracias, Danilo, porque en su gobierno yo le ve mis condiciones de vida. Muchas gracias. Esas fueron sus palabras cuando dejó iniciada la construcción de la presa de Monte Grande, la cual es parte del proyecto múltiple que también incluye la rehabilitación de la presa de Sabanayegua. También comprende los canales de riego, las obras de mitigación de avenidas o crecida de ríos, así como la reubicación de las familias afectadas mediante la construcción de un centro poblado. A nosotros hay que sacarnos de aquí y darnos una vivienda digna. Con la construcción de esta presa, usted quita de los pueblos aguas abajo del yaque una incertidumbre que inicia el mismo día que se anuncia la temporada ciclónica. Su responsabilidad para que trabajando juntos podemos inaugurar en 2016, en esa misma gestión de gobierno, esta obra que ha sido llamada el Metro del Sur. El presidente afirmó que esta presa y la exportación de los mangos de Baní y los aguacates de San Cristóbal repuntan hacia el desarrollo del sur. Según el presidente, también contribuirá a este desarrollo el proyecto de Bahía de las Águilas, que aunque sabe está pasando por un proceso legal, afirmó no ha renunciado a él. Catherine Díaz, Noticias SIN. En Miami, en Estados Unidos, los venezolanos se reunieron para manifestar su indignación por las 3 muertes y los más de 60 heridos que dejó la marcha durante el Día de la Juventud. Claudia Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Miami, nos tiene la siguiente historia. Isbelia Di Stéfano salió de su oficina un poco más temprano. Una obligación moral la lleva a desplazarse al Arepazo, sitio de encuentro de los venezolanos. Lo mínimo que podemos hacer desde acá, desde Estados Unidos, donde sí se puede protestar con libertad, es apoyar a nuestros estudiantes tan valientes
que se han sacrificado por nosotros en Venezuela. El dolor de patria no es solo de ella. Las imágenes de lo que pasa en su país conmueve al resto de venezolanos en el exilio. Eso es una masacre, disparar a la cabeza de esos muchachos y matarlos así a mansalve es triste, ¿no? Y me recuerda también cuando mataron a mi papá allá en Venezuela. Y mientras haya un venezolano en Venezuela en la calle, nosotros vamos a estar en el exterior apoyando y siendo la caja de resonancia de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque no tenemos ningún medio que realmente esté comunicando lo que está ocurriendo. Mientras el oficialismo y la oposición se culpan entre unos y otros de los enfrentamientos ocurridos, para estos venezolanos reunidos aquí lo único claro es que el mundo vio unas imágenes que hacen referencia a la cruda realidad de Venezuela. Los venezolanos en el exterior dicen pedirán ayuda a organismos internacionales. Este es una parte del documento. USA Refugees and Immigrants hace un llamado a los países democráticos a colocar su poder económico y militar en favor y a disposición del valiente pueblo venezolano que grita con su sangre de muertos, heridos y golpeados, libertad, libertad. Venezolanos dicen que están más temerosos y frustrados y que el papel de quienes están en el exterior seguirá siendo de apoyo y total respaldo. Desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol. Esta semana se registró un accidente en el que el tram que recorre el centro de ciudad se vio envuelto. Esto debido a que varios automovilistas no tienen cuidado con el tranvía, el cual ya hace parte de nuestro sistema de transporte. Si bien es cierto, es un proyecto que resalta el área de Oranjestad, pero al mismo tiempo ha tenido algunas complicaciones en la punta de la calle principal, más específicamente en la plaza Nicky Habibi. En esta semana se presentó un accidente de tráfico donde un tram se vio envuelto. Al parecer el otro auto no le dio preferencia o no recordó que por esta área regularmente corren 2 tranvías. El caso es que desde que se inició con el proyecto del tram, aún hay personas que no se acostumbran a darle preferencia a las vías que están destinadas para que pase este férreo. La situación que constantemente se ha presentado es que se ven vehículos mal estacionados o autos descargando cargas cerca a los locales comerciales. Esto impide que el tram realice sus rutas con más efectividad. Pero varias situaciones se han presentado con el tram. En el área de la plaza Nicky Habibi, los locales comerciales de Newstrat estaban esperando por 2 años largos para que el tram pasara por allí. Pero en este momento la realidad es otra y se instalaron unas varillas de hierro que impiden el paso del tranvía por esta área. Otro aspecto que también se debe considerar es que, si bien es cierto, el tram es un sistema de transporte que embellece calle principal y que le da vida a esta área del centro de ciudad, aparte de ser un medio que los turistas utilizan para ir de punta a punta de calle grande, sí se debe considerar la situación de que en un futuro se replantee la funcionalidad del tram y, si es necesario, cobrar una tarifa por este servicio para que tenga sentido de existencia. Y el Tigre Falcao García ya comenzó en España su segunda fase de recuperación. Nuestra corresponsal en Madrid, Alba Lucía Reyes, habló con el goleador colombiano sobre el nuevo ciclo de trabajos, pensando siempre en llegar al Mundial. Hola, sí, muy buenas tardes. Pues en esta, la Clínica Castellana 28 en el centro de Madrid, empezó ya desde ayer Falcao García su segunda etapa de recuperación en manos del doctor Joaquín Juan, el tercer mejor fisioterapeuta del mundo. Esto nos dijo el jugador colombiano hace pocos minutos en la entrada a la clínica. Visiblemente cansado, Falcao García llegó a su segundo día de sesión de fisioterapias en Madrid. El jugador nos explicó en qué consistirá su trabajo desde ahora. No, estoy muy bien. La respuesta de la rodilla ha sido excelente. Eso me tiene muy contento porque me permite trabajar y cada día ir aumentando los niveles y los volúmenes de trabajo. Entonces, esa es una de las claves del éxito. De todas maneras, hay que ir paso a paso sin apurarse en ningún momento. Joaquín Juan es el fisioterapeuta más reconocido de España y el tercero mejor del mundo. Apetecido en su momento por el Real Madrid, ha sido especialmente recordado por su trabajo con el basquetbolista Pau Gasol. Joaquín, el fisioterapeuta, ya venía trabajando con él cuando estaba en el Atlético de Madrid, de entera confianza. Es un gran profesional y bueno, acá tiene todos los medios para hacer una buena recuperación. La mayor motivación para el jugador colombiano sigue siendo el Mundial de Fútbol, su mayor sueño. Sí, tengo una gran ilusión, estoy muy contento por este desafío que tengo de poder estar en la Copa del Mundo y trabajo con lo mejor de las ganas, espero poder estar ahí.
Su trabajo será constante y diario en esta, la clínica preferida de los deportistas de élite. Desde Madrid, España, Alba Lucía Reyes, Noticias Caracol. En esta fecha tan especial queremos compartir la historia de don Félix y doña Tomasa. Ambos llevan juntos 60 años y según nos cuentan, pese al tiempo transcurrido, están más enamorados que nunca, especial para esta fecha de San Valentín. Dicen que para amar no hay edad, y un vivo ejemplo de ello son don Félix y doña Tomasa. Ellos llevan juntos 60 años y el sentimiento que un día los unió, como ellos mismos afirman, perdura en el tiempo. Cuando decidieron unir sus vidas, ella tenía 20 años y él 27. Tuvieron 7 hijos a quienes criaron a base de sacrificio y mucho trabajo, pero siempre juntos. Esta pareja de enamorados vive en la compañía Abad del distrito de San Ignacio y aseguran que el secreto para mantener vivo el amor es el diálogo, la comprensión y sobre todo la tolerancia. Ande sufrida y mía, ellos no pagamos, uno a dos, a otro uno, pues ya dejó yo cambiar. Un pedazo carreteco por allí, madre que lleva yo lo more. Mucha comprensión entonces, mucha tolerancia. Tolerancia. La capturó ya por mi mía, pues. En un momento de la nota, este verdadero galán obsequió rosas asomada en un anticipo del día de San Valentín. Y cerramos nuestra emisión en este día tan especial dedicada a los enamorados. Este es un día en el que muchas parejas celebran el día de San Valentín, día de los enamorados, día de los novios, día del amor, un día en el que priman los sentimientos, pero también es una fecha especial para el comercio y los negocios especializados en esta materia. Existen varias teorías sobre la historia de San Valentín. Algunos afirman que los orígenes se encuentran en San Valentín, un romano que se convirtió en mártir por negar a renunciar su fe cristiana y por intentar ayudar a escapar a los cristianos de las cárceles de los romanos y que murió el día 14 de febrero. Según otros relatos históricos, San Valentín habría servido como cura en el tiempo durante el reino de Claudio III, cuando el emperador decidió que los hombres jóvenes debían todos ser soldados y prohibió el matrimonio. Valentín se daría cuenta de la injusticia del decreto y seguiría dirigiendo el rito del matrimonio para parejas jóvenes en secreto, hasta que sería descubierto por Claudio, quien lo mandó a encarcelar. Según la leyenda, San Valentín dejó una carta de despedida a la hija del carcelero, de quien se había enamorado durante su encarcelamiento, y esta carta sería la primera carta de amor de San Valentín. Dejó al final de la misma una firma que decía de su San Valentín, firma que se convertiría en popular para las parejas que se envían tarjetas con frases de San Valentín. En el año 496 a.C., el Papa Gelasio decidió que el día 14 de febrero sería el día que se le honraría a San Valentín. Poco a poco el 14 de febrero se iba convirtiendo en una fecha en la que se intercambiaba mensajes de amor. San Valentín se convirtió en el patrón de los enamorados. Lo que sí es cierto es que en esta fecha muchos occidentales celebran junto a sus parejas. Todo el equipo de Pulso Latino les queremos desear un feliz día de San Valentín a nuestros televidentes. Esperemos que pasen un feliz día y que no solo hoy le digan a su ser amado cuánto lo aman, sino que esta sea una frase de amor y que prime todos los días del año. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Power. Bom pa' mañana.